Bueno, empezamos con el desarrollo de la información. Decíamos, hablando del tema del día, que el dato, sin duda, en los títulos de todo el país están vinculados a la inflación a nivel nacional, los números del INDEC que fueron difundidos en las últimas horas. Para hablar de esto y también de otros temas de la economía, tenemos a José Vargas con nosotros aquí en el estudio. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, vamos a arrancar con la inflación de marzo. Ya el presidente Mauricio Macri había dicho en las últimas horas que iba a haber un pico y que a partir de eso íbamos a comenzar a resurgir, o al menos que los números de la inflación iban a empezar a caer. Había expectativa desde el gobierno, desde obviamente los sectores de la oposición y desde el propio pueblo argentino que estaba esperando a ver qué se decían de los datos de la inflación, teniendo en cuenta también en lo que se suma, ¿no? Como los del primer trimestre. Sí, la verdad que los datos de inflación que se conocieron en la jornada de hoy no sorprendieron absolutamente para nada. Sí generan preocupación por el valor en el que estamos ubicados, fundamentalmente porque el anualizado está por arriba del 54%, es el valor anualizado más alto desde el año 1991, es decir, de la segunda hiperinflación que tuvo en la década del 80 y 90 Argentina. Entonces, estamos hablando de un dato que es sumamente preocupante. Es cierto que el mes de marzo es un mes estacional, es un mes donde la educación juega un rol fundamental, pero preocupa la suba de alimentos y bebidas, fundamentalmente, preocupa la suba de atención médica, gastos para la salud, de esparcimiento, de indumentaria, de calzado, es decir, valores sumamente elevados. Sin ir más lejos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, tuvo un IPC del 17% el rubro educación, exactamente el mismo porcentaje, es decir que la educación golpeó muy fuerte en el mes de marzo y deja un arrastre muy elevado para el mes de abril también. Bueno, si tenemos que hablar, por ejemplo, del rubro alimentos, vos decías que también es determinante a la hora de hablar de los números del índice de precios, ¿no? ¿Cuál ha sido el valor de este mes teniendo en cuenta que se viene cuestionando la remarcación de precios de parte de algunos sectores y además porque a partir de eso también empiezan a marcar otros precios en otros rubros, ¿no? Sí, primero y principal, el rubro alimentos y bebidas es el rubro que más pondera dentro del IPC. Es decir, si bien educación creció mucho, indumentaria creció bastante, la preocupación viene por alimentos y bebidas, porque es el que tiene el peso específico más grande dentro del IPC. Claro. Si bien estuvo en tercer lugar, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, está claro que el peso que tiene es sumamente grande. Y además, desde el punto de vista social, lo que termina generando en la población que suban los precios en ese rubro en particular. Por eso seguramente mañana el presidente de la Nación hará un anuncio de un paquete de medidas económicas donde se descarta que seguramente va a haber un acuerdo de precios fundamentalmente en este rubro en particular. Y no sorprende que también el fin de semana pasado la mayoría de los hipermercados empezaron a reacomodar sus precios para no quedar desfasados en un acuerdo que probablemente dure meses. Bueno, te cuento algo. Hoy nos pasaban el dato, por ejemplo, de estas fotografías del aumento que se daba en algunos supermercados en Mendoza y la comparación con lo que habían estado algunos precios en el día de ayer. O sea, esto pasaba el fin de semana y va a seguir pasando al menos hasta mañana cuando se produzcan estos anuncios. Enseguida vamos a hablar específicamente de ese tema de lo que se espera con Mauricio Macri. Pero ahora queríamos ampliar un poco los datos que hay con respecto a la provincia de Mendoza, porque hay una diferencia con el índice de precios que se ha dado a nivel nacional. Sí, Mendoza, la Dirección de Estadísticas dio el dato de 3,9% para el mes pasado. Insisto, Mendoza, primero y principal, es una provincia turística y después tiene una distancia considerable al resto de las provincias y fundamentalmente a lo que es la provincia de Buenos Aires. El flete juega un rol fundamental. Esta diferencia se da, primero y principal, insisto, es una provincia turística. Marzo es un mes estacional para la educación y para el turismo. Está todo lo relacionado con la vendimia en nuestra provincia. Sí. Eso genera un atractivo turístico muy grande. En segundo lugar, en la provincia de Mendoza, el rubro que más creció fue esparcimiento. A nivel nacional, esparcimiento no aparece ni siquiera entre los primeros 5. Ahí las principales diferencias. A nivel nacional, en segundo lugar, tenemos indumentaria y calzado. Claro. Por lo tanto, desde ese punto de vista, uno ve que los precios se han movido de distinta forma, excepto algunos rubros. Educación y alimentos y bebidas se movió de la misma forma en la provincia que a nivel nacional. Sí. Pero al ser una provincia turística hay algunos rubros que se mueven de manera distinta. Por eso la gran diferencia que hay entre la provincia y en la nación. Hay algunos meses donde a la provincia le da un poco más elevado y otros meses donde le da un poco más bajo, pero tiene que ver básicamente con esto.